Bien, bueno, como primera medida saludarlos, saludar a la audiencia. Y bueno, nosotros también estamos consternados, preocupados y ocupándonos. ¿En qué sentido es esto? El colegio tomó conocimiento de esta situación el día 9 de agosto aproximadamente, cuando la familia se presenta en el colegio y narra lo sucedido y que había realizado una denuncia penal. La verdad es que yo soy mediadora externa del colegio, yo no trabajo adentro del colegio y esta cuestión no es mediable, una cuestión de esta naturaleza no se media. Entonces me comentan lo que estaba pasando, que querían hablar conmigo, un poco para poder establecer un canal de comunicación con la familia, porque obviamente uno maneja herramientas comunicacionales y también la neutralidad para que la familia se sienta tranquila. Entonces, eso fue anteayer. Entonces, estamos ahora, el colegio está interviniendo desde el primer momento, solidarizándose con la familia, brindando toda la información requerida por la Fiscalía. La Fiscalía ha mandado un oficio donde hay una serie de requerimientos que se contestaron en los términos fijados por la Fiscalía, que eran horas. Y, por supuesto, con todo lo que necesite la Fiscalía y todo lo que necesite la justicia en general, porque nosotros tenemos limitada nuestra actuación. Hay un protocolo de actuación cuando acontecen estos hechos como este, dentro del marco jurídico y también dentro del marco educativo. Así es. Dolores, buenas tardes. Karina Ponce le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Bueno, quería hablar también un poco más allá de la situación y la contención que usted comenta, le han dado a la familia del pequeño y la colaboración con la justicia. ¿Cómo están trabajando con el resto de la comunidad educativa, con los padres, con los compañeritos de este pequeño? Sí. ¿Cómo están trabajando? Bueno, la verdad es que están todas las maestras de jardín abocadas a hacerlo, la directora de cada turno, hay una directora de la mañana, otra de la tarde, están trabajando permanentemente también con los niños, con los papás. Sí. ¿Por qué? Porque hay que contenerlos, porque hay que entender que ellos también están preocupados. Entonces, esto es importante y por ese motivo, a partir del martes que viene, vamos a tener reuniones con los papás de las distintas salitas, porque lo tenemos que hacer por grupos, por el tema del protocolo de la pandemia. Entonces tenemos que dividirlos. Eso es lo que estamos haciendo. Por otro lado, el colegio es un colegio muy seguro en el sentido que tiene muchas cámaras, pero vamos a agregar más cámaras. Cada salita está a cargo de una maestra titular y de una maestra auxiliar, pero se van a agregar un par de maestras más. Y sobre todo, yo creo que lo que es muy importante es eso de sentirnos unidos en la búsqueda de la verdad, porque hay que ver que nosotros no tenemos certeza de dónde fue, de quién fue, la justicia lo está investigando, entonces nosotros queremos colaborar en todo lo que permita esclarecer esta situación. Ahora, Dolores, te escuchaba atentamente esto último, ¿no? Te quería consultar acerca de la identificación, ¿no? Si más o menos se sabe algo acerca de esta situación, que fue catalogada como presunto abuso, pero no tenemos más detalles, ¿no? El papá, la mamá, la familia con el chiquito, el papá recorrió un poco el colegio con el chiquito y él nos manifiesta que en algún momento el chiquito le dijo, ese señor es malo. Entonces, en base a eso, sin tener ninguna prueba, pero ante la sola sospecha dentro del protocolo del establecimiento, hay un artículo que dice que ante la más mínima sospecha se aparta a esa persona de las funciones en contacto con niños, niñas y adolescentes. Y eso es lo que se ha hecho, pero yo no le puedo decir bajo ningún punto de vista que estemos en presencia de alguien relevante para la causa, porque eso no lo sabemos. Claro. Dolores, el colegio está funcionando con total normalidad, sobre todo teniendo en cuenta el impacto mediático, al margen de la denuncia y la investigación que está realizando la justicia a raíz de esta grave denuncia.
Sí, por supuesto, el colegio funciona con normalidad porque los niños que van al establecimiento tienen derechos. Claro. Y uno de los derechos que tienen es el derecho a la educación. Por otro lado, los chicos han perdido tantas clases con la pandemia que este encuentro para ellos es bueno hasta psicológicamente. Sea, los niños necesitan socializar con sus pares. Los que manejamos el tema de educación y de sociología lo tenemos muy claro. Entonces, a los niños hay que brindarles el espacio de contención, de socialización con sus pares, de aprendizaje junto a su maestra, junto a sus docentes en la secundaria. Así que el colegio trabaja con total normalidad. Pero sinceramente, todo el equipo de la parte del jardín y el equipo directivo está tratando de atender a los papás y luego vamos a hacer unas reuniones generales por salita, pero bueno, hay que responder todas las inquietudes porque es lógico que las tengan y se merecen ser recibidos, digamos, y atendidos y escuchados.